Al compilador del Decálogo universal, una obra extraordinaria, no superada por ninguna mente humana. Por supuesto, porque es la doctrina de Dios. Y la doctrina de Dios viene a ser como un espejo para vernos la conciencia. Es como un espejo para ver cómo estamos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque hay muchas costumbres que se han hecho ley. Y lo que Dios quiere es que el hombre salga de esas costumbres no agradables. Por ejemplo, que se ha hecho una costumbre, la costumbre se ha hecho una ley, por ejemplo, el día de las fiestas que Dios estableció. ¿Cuáles son las fiestas? Como dice Levítico 23, 1, 2 y 3, las fiestas de Dios son los sábados, las nuevas lunas. Hablamos, por ejemplo, la fiesta solemne, la Pascua, que es el 14, del 15 a 21, la fiesta de los panes sin levadura. De ahí viene contando las 7 semanas, son 49. Al día siguiente presentar ofrenda durante una semana. La fiesta de las semanas, que ya acabamos de pasar la fiesta. Y luego viene el 1 de octubre, el 10 de octubre, luego la fiesta de las cabañas, o también fiesta de los frutos, o de las primicias de los frutos, en 15 al 21 del mes de octubre. Son fiestas sagradas, son las fiestas de Dios. Entonces, vemos acá que la doctrina permite sacarnos de varias costumbres que hemos tenido y nos enseña el camino correcto a seguir. Porque son fechas donde tenemos que adorar a Dios, son fechas donde tenemos que servir a Dios. Son fechas exclusivas, porque cualquier día no se puede adorar a Dios, porque dice en Ezequiel 46:3, todo el pueblo de la tierra debe adorar a Dios en los sábados, nuevas lunas. Adorar, y la palabra adorar, como es Génesis 22, es presentar holocaustos, cosa que para muchos ya pasó de moda, ¿no, amigos? Ni aún al pueblo de Israel le prohibió rotundamente esa parte, de la parte ritual, le prohibió en el monte Sinaí cuando Moisés rompió el compromiso. Entonces tenemos tantos puntos que analizar, pero poco a poco vamos comprendiendo y entendiendo. Por eso nuestro querido maestro, a través del libro sagrado, nos enseñó lo que nosotros no sabíamos y nos despertó a lo que nosotros habíamos desconocido. Entonces, ese es el fin, queridos amigos, de buscar que acelerar un poco más, acelerar en la parte espiritual. Vamos a ver. Entonces, hablando, amigos, de la doctrina de Dios, la doctrina porque nos enseña en el camino a seguir, porque es la base. Sin doctrina no se puede caminar. Sin doctrina no se puede. Es como podemos decir, una organización, si no tiene un estatuto, no se puede conducir. En cualquier país tienen que tener su constitución, si no, no se puede conducir. ¿Por qué? Porque cada uno quiere aplicar sus costumbres, quiere aplicar sus ideas, y ese es el problema. Mejor tener una sola idea y nos sujetamos a estas normas. Acá algo similar, todos tenemos diferentes conceptos, diferentes ideas, pero el pensamiento de Dios es mayor que del hombre, y sus palabras de Dios más altos que los cielos, dice la Escritura. Entonces, queridos amigos, acá la base primordial, cómo esforzarnos cada día en tratar de poner en práctica lo que Dios establece. Muy bien. Ahora me han solicitado para esta tarde me han solicitado que les hable un poco sobre la oración, la súplica y la posesión. Ah, posesión. Bueno, la cosa que me han suplicado, me ha dicho, hermano, por favor, háblanos un poco sobre la oración, háblanos un poco sobre la súplica. ¿Qué hay la diferencia entre oración y súplica? ¿Y en qué se diferencian las posiciones que podemos obtener? Bueno, interesante.
Yo diría que es tan interesante que a medida que vamos avanzando, vamos entendiendo, y también vamos nosotros aquilatando y tratar de poner en práctica para que todo, y cuanto más nos esforzamos, a esto se llama disciplinarse, y se te hace, no sé, nos hace un hábito, cómo tiene que ser. Ya no estamos desesperados, sino bien nos empezamos a encaminar. Es una disciplina, es como decir, un centro de trabajo a las 7 de la mañana, en 7 en punto tiene que ingresar. Entonces no tenemos que esforzar por ingresar a las 7 en punto, porque si no vamos a ser descontados, etcétera, etcétera. Por eso es bueno siempre ser disciplinados. Y ya ves así que el mismo cuerpo se hace un hábito y es tan natural. Y seguimos avanzando con más normas. Aquí hablando de este punto, para dar inicio de este tema de la oración, la súplica y la posición, entonces encontramos en el ejemplo del rey Salomón. Empezamos con el rey Salomón en 1 Reyes, capítulo 8, 54, 55. Vamos a ver, según a través de la historia, para comprender un poquito, encontramos en el rey Salomón, Dios le ordena que construya el templo, y ahora viene acá algo interesante. Vamos a ver, encontramos en el 1 Reyes, capítulo 8, 54 y 55. Ese es el punto que nos centramos. Pero antes quiero hacerles recordar que Salomón llegó a construir un templo hermoso, un templo muy hermoso, el doble lo que Dios le dijo a Moisés. Por ejemplo, el tabernáculo, hablamos del tabernáculo, donde estaba dividido en dos partes, el lugar santísimo y el lugar santo, era en el tiempo de Moisés, que era movible, era de 10 codos de ancho, 30 codos de largo y 10 codos de alto. Y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, era pues un cuadrado, 10 codos por 10. Y el lugar donde estaba el incensario, los panes de la proposición y el candelabro, el lugar santo, era pues 10 por 20. Total, 30 de largo y 10 de ancho y 10 de alto, codos. El rey Salomón lo hizo el doble. Ya no era 10 por 30, sino 20 por 60. Ahora, como el espacio es ya grande, donde estaba hablamos de el incensario, los panes de la proposición y el candelabro, cuanto mayor es el espacio, mayor es la oscuridad, se necesita más luz. Bueno, antiguamente utilizaban los candelabros, ahora se utiliza pues bombillas, ¿no? Como dijo un amigo, ya lo tienen a la luz embotellada. Entonces vemos acá, utilizaron 10 candelabros, ya no uno, sino 10, 5 para cada lado, para que tenga mayor luminosidad en este caso el lugar santo. Y el altar, en el tiempo de Moisés, el altar que era movible también, era 5 codos por 5, un codo y medio de alto. El altar era 5 codos de 5 por 5, la parte superior, y altura un codo y medio. El codo real es de 50 centímetros, 1,50 m de alto. Así tenía en el tiempo de Moisés. Pero en el tiempo del rey Salomón lo construye, en la parte superior, la plataforma superior era 9 por 9 y 4,5 metros de alto. Imagínense, una magnitud. Era pues un coloso para presentar, pues, presentó miles de ofrendas, ¿no? Entonces vemos que este altar, o digamos el tabernáculo, el santuario, porque el santuario viene a ser el conjunto del tabernáculo, que hoy se le llama templo, el mar de bronce, porque en ese tiempo el tema de Moisés era un lavacro nada más,
donde se lavaba las manos del sacerdote, los pies y las manos, para ingresar al tabernáculo y para ir al altar del holocausto. Entonces, el conjunto de los tres, estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando del lavacro, que en el tiempo del rey Salomón lo llamó, lo llamó el mar de bronce, donde estaba, lo cargaban 12 bueyes. Imagínense cómo lo hace la magnitud, hermoso. Y donde los sacerdotes lavaban las manos y los pies, era pues unos caños de huesos. Pues qué interesante, muy bonito su historia. Y el conjunto de los tres se llama santuario. Estamos hablando en forma literal, porque espiritual es otro punto. Entonces, llames así, que cuando empieza, construye, y cuando ya lo traen pues de Sion, ya lo traen el arca del pacto, que es donde estaba los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, el maná, estaba la vara de Aarón, ahí dentro del arca de la alianza, porque también era pues un cofre que por medidas, todo era pues madera de sitín, y era pues forrado con lámina de oro. ¿Ya? Entonces, y en la tapa del cofre, habían 2 querubines que estaban mirando hacia abajo, hacia la tapa, y del centro de los dos querubines salía la voz de Dios. Por eso dice, es el lugar donde se invoca a Dios, como dijo el profeta, cuando dijo el rey David. Entonces vemos cómo era en ese tiempo, cuando ingresó, que en la Biblia se le llama el lugar vamos a ver cómo le llaman, tiene un nombre especial o se viene a ser, vamos a ver, primero mejor vamos a que dice la escritura, hay una palabrita muy interesante, que viene a ser oráculo, es la palabra oráculo, o sea, un lugar de oración. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el oráculo de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Se llama oráculo. Entonces, como ingresó el arca, dice la historia, cuando ingresó el arca al lugar santísimo, al lugar del oráculo, y se llenó pues de una nube bien espesa que no podían ni siquiera movilizar a los sacerdotes para cumplir con su ministerio. O sea, todo el lugar, la casa, toda la casa se hinchó de una neblina bien espesa, que no se podían ver el uno con el otro. Imagínense. Por eso cuentan los grandes sabios, así como en el monte, digamos, con Moisés al pueblo lo conducía una nube, ahí en ese tiempo la gloria de Dios se manifestó en el templo. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Se puso delante del altar del holocausto, en presencia de toda la congregación, extendió sus manos al cielo. Eso está en 1 Reyes 8:22. Extendió sus manos al cielo y empezó a orar. Hizo una oración larga, o sea, y les habló varios puntos. Les habló de que cuando alguno hubiere pecado contra su prójimo, dice tú, y tomaren juramento y vinieren ante esta casa, y tú escucharás desde lo alto, y así varios puntos viene a hablar. Aún dice, cualquiera que sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Ahí está hablando que tiene que extender sus manos a esta casa, y tú escucharás desde lo alto. O sea que vemos la larga oración hizo el rey Salomón, pidiendo, suplicando a Dios que todo lo que tuvieran problemas, conflictos, todo viniera a esa casa, que extienda sus manos, y luego Dios lo iba a escuchar desde lo alto. Y al final termina su oración el rey Salomón, como dice 1 Reyes 8:54-55, fue como Salomón acabó de hacer a Jehová esta oración y súplica. Son dos puntos diferentes, oración y súplica. Eso tenemos que definir. Entonces,
levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. O sea que Salomón estaba postrado de rodillas, no de rodillas, con las manos extendidas, con dirección al templo, así, las manos extendidas. Así hizo Salomón. Hizo dos puntos, oración y súplica. Cuando hablamos, amigos, de la oración, es una comunicación con Dios, es un diálogo sincero, un diálogo íntimo con Dios, que puede ser una expresión en voz alta o también puede ser en silencio, dos maneras. Y la súplica viene a ser a rogar, a suplicar, implorar, cuando uno está en peligro. Por eso él buscaba que suplicara a Dios. Cuando tu pueblo pecase y vengan a esta casa y extiendan sus manos, tú escucharás desde lo alto. Cuando sientan las plagas en su corazón y vengan a esta tu casa y extiendan sus manos delante de tu presencia, tú escucharás de lo alto. Entonces encontramos dos cosas interesantes. La oración es el diálogo sincero que él hacía con Dios, y otro era, le suplicaba a Dios, le suplicaba que todo aquel aún tenga problema con sus enemigos y vengan y extienda sus manos ante esta casa y tú escucharás desde lo alto. Entonces le empieza a suplicar, empieza a rogar a Dios para que todo aquel que viniese a esa casa y él lo escuche. Entonces vemos tres cosas que hizo Salomón en ese momento. Hizo una oración, un diálogo sincero, un diálogo íntimo con Dios, una expresión que lo hacía con un corazón sincero. Y al mismo tiempo encontramos otro punto que él hacía, suplicaba, le rogaba a Dios, le imploraba que todos aquellos, que sus hermanos, el pueblo, cuando tengan dificultades, vengan, aun cuando estén contentos, vengan y extiendan sus manos, y Dios escuche desde lo alto. Entonces, dentro de estas plegarias que él realizó, cuando ya terminó, se fue a su casa y todos se fueron a descansar, contentos y felices, porque pasaron un momento muy agradable, porque vieron la gloria de Dios manifestarse. Y en su sueño, Dios le habla a Salomón y le dice, 9, 3 y 4 de Primera de Reyes. Y díjole Jehová, he oído tu oración y tu ruego. Dos cosas. O sea, hablamos de ruego, estamos hablando de súplica. Estaba suplicando. Entonces, le dijo, yo he escuchado tu oración. La oración es la conversación sincera. En tu súplica o tu ruego, me estás suplicando, me estás rogando que todos tus hermanos pecan entre ellos o pecan contra él, vengan a esta casa, extiendan sus manos, tú escucharás de lo alto. Entonces Dios le dice, yo he escuchado, yo he oído de tu oración y también tu ruego, tu súplica que has hecho en mi presencia. Y luego le dice, yo he santificado esta casa que tú me has edificado. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado, que es decir, el santuario, o hablamos del conjunto y el tabernáculo, que es el lugar santísimo y el lugar santo, para poner en ella mi nombre para siempre. Entonces, en esa casa Dios ha puesto su nombre para siempre. Lo ha santificado a la casa, o al tabernáculo, lo ha santificado. Ha puesto su nombre sobre esa casa y luego le dice, mis ojos y mi corazón estarán todos los días sobre esa casa que tú me has edificado. Así que vemos acá tres puntos fundamentales que hizo Salomón. Oró, que existe esa conversación sincera con Dios, con mucha transparencia, y también le suplicó, le rogó, le imploró a Dios por todos sus hermanos, por todo el pueblo. Cuando tengan dificultades, vengan a ese templo, extiendan, se postren,
doblen sus rodillas, o sea, más claro, extiendan sus manos y Dios que lo escuche desde lo alto. Qué interesante sobre este mensaje que estamos viendo. Ahora, avanzando sobre estos puntos, lo que estamos mencionando, lo que hizo el rey Salomón, cuando uno hace esa devoción, 2 puntos, cuando hacemos 2 cosas, hacemos la oración y hacemos la súplica o el ruego, cuando más nos abocamos, amigos, Dios siempre nos va a escuchar cuando tratamos de ordenar nuestra vida y cuando le pedimos de un corazón sincero, siempre nos va a escuchar. No va a ser pues ese momento, hijito, no te preocupes. No, después vemos en el caso de Salomón, después que hizo toda esa oración y súplica, en la noche le habló Dios. En la noche le habló y le dio una respuesta a lo que él estaba haciendo. Y así, desde ese punto de vista, vemos varios personajes como uno mismo hace una oración y hace una súplica, se cumple tu deseo. Ejemplo tenemos de la madre de Samuel. Hablemos de Samuel. En el capítulo 1, vamos a ver, para darnos una idea más, y los ejemplos a seguir, vemos en el caso de Samuel. Samuel, su madre, para empezar, era su nombre Ana, era una mujer que Dios había cerrado su matriz, no podía tener hijos, era estéril. Y su padre, vamos a ver, tenía 2 esposas. Estamos hablando, su nombre era Alcana. Elcana era el esposo. Como tenía 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Ellos tenían hijas con Penina, pero con Ana no. Porque Ana pues tenía la matriz cerrada. Entonces, ¿qué hacía este varón? Siempre subía a Jerusalén, en lugar de Silo, donde estaban pues, sus 2 hijos, Elí, Omri, eran sacerdotes de Jehová. Subía, sacrificaba, daba a Penina a su mujer todos los hijos, todas sus hijas, cada uno con su parto. Así es, iban a presentar ofrendas. Las 2 esposas, la una, hablamos de Penina, como tenía hijas, él también presentaba por sus hijos, pero había un problema. Ana siempre era humillada, como tenía la matriz cerrada, la otra, Penina, lo humillaba. O sea, en la Biblia le llama su competidora. La buscaba que irritar, amargarle la vida. Lo hacía que se enoje, se ponía demasiado triste, porque en ese tiempo pues tenía la matriz cerrada, era pues como una vergüenza, alguna cosa humillante. Así era en ese tiempo, o sea, no había un reparo, ni tampoco la otra debía sentirse contenta porque tiene varios hijos, no, pero trataba de minimizarla a Ana. Y así que allí esto lo hacía cada año, siempre lo hacía, y lo había hecho por una costumbre, más cuando subía pues a presentar sus ofrendas, y cuanto más lo hacía que se irrite a esta pobre mujer. Entonces ella lloraba, ni siquiera comía, amargamente vivía. Entonces uno de esos días, Alcana, pues su marido, le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿O por qué se aflige tu corazón? ¿No te doy todo lo mejor que de mis hijos? Entonces le está hablando. Entonces se levanta Ana, después hubo bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a su pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró
a Jehová, lloró abundantemente la mujer, porque era como tanto lo humillaba que esta mujer, imagínense, hizo un voto esta mujer, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvides de tu sierva, mas dires a tu sierva un hijo varón, yo la dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. O sea que un voto hizo la mujer. Entonces, cuando ella estaba orando largamente delante de Jehová, no con lágrimas, con todo, entonces, pero Elí, como estaba observando, empezó a observar la boca de la mujer, pero Ana hablaba de su corazón, que sí, mentalmente solamente se movían sus labios, pero su voz no se oía. ¿Qué pensó Elí, el sacerdote? Esta mujer está borracha. Entonces se acerca y le dice: mujer, ¿hasta cuándo estarás borracha? ¿Hasta cuándo? Entonces Ana le respondió: no, Señor mío, no. Yo soy una mujer trabada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces el sacerdote le dijo: ven en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Entonces vemos acá que ella oraba porque era humillada por tener la matriz, matriz cerrada. La otra lo humillaba, tanto en la humillación que ella empezó a clamar, hizo un voto. A la final Dios cumple con el voto que habían hecho, que hizo ante Dios, le cumplió su voto, le dio un hijo, y le puso por nombre Samuel, que a la edad de 8 días lo llevó al templo, y los sacerdotes se dedicaban a criarlo, y ella siempre le llevaba, se iba a amamantarlo, dice la historia, iba a amamantarlo hasta que esté grande. Siempre lo cuidó, esté grande, pero su permanencia era en el templo. Y así vemos que Ana hacía 2 cosas fundamentales. Una, oraba. Segundo, suplicaba, rogaba que le dé un hijo. Y ese hijo va a ser que se dedique todo el tiempo a Dios y que no haga un voto nazareato, que no se corte el cabello hasta el último. Fíjese, y Dios le cumplió su promesa. Entonces vemos la importancia que hay en este punto, lo que estamos mencionando. Y cuando nos vamos dedicando un poco más a la vida espiritual, o sea, nos acercamos más a Dios, confiamos más en Dios. Porque una cosa es confiar en los hombres, otra cosa es confiar en Dios. Acá vemos de confiar netamente. Si somos llamados para servir a Dios, debemos de confiar con mayor solidez. No podemos ser inestables, será o no será. Ese es el problema de nosotros, como dice el apóstol Santiago, cuando nos convertimos como la ola de la mar, movidos por el viento de un lugar a otro, somos inestables. Entonces no, pues hermano, tiene que ver, acá tenemos el ejemplo de Salomón, que rogó, suplicó, cuando el pueblo pecase, que vengan a esta casa, tú escucharás desde lo alto. Le suplicó a Dios, y en la noche le dice en su sueño que la casa que ella había edificado, Dios lo santificó. Y no solamente lo santificó, sino ha puesto su nombre sobre esa casa, y su corazón y sus ojos estarán todos los días sobre esa casa. Entonces vemos que Dios le cumplió la súplica que le hizo el rey Salomón. Tenemos el ejemplo de Ana, una mujer que tenía la matriz cerrada, donde ella hizo un voto dentro de lágrimas y súplicas y ruegos. Si tú me das, Señor, un hijo, yo haré que este hijo se dedique a tu servicio. Entonces vemos 2 puntos fundamentales
la oración y la súplica, y Dios cumple la petición que el hombre lo hace de corazón, así como Ana con lágrimas. Porque está escrito en Salmos 50:15, e invocaré en el día de mi angustia, te libraré y tú me honrarás, dice Dios. Nos libra y me tienes que honrar también. Entonces, dice, invocarme en el día de la angustia. Entonces, en un momento de angustioso como Ana, angustiada, ya cansada de tanta humillación por la otra esposa de su marido, fíjese, Dios lo libró en su angustia. Porque la palabra invocar es rogar cuando uno está en peligro. Ella acá estaba no en peligro de muerte, sino en la humillación por no tener una criatura. Entonces vemos cómo es que Dios lo libra a la persona en el peligro que esté, en algo que le pida de corazón, Dios lo va a librar. Pero también le dice, me vas a honrar también. Es otro momento, vamos a esclarecer. O como dice el salmista David, 145, 18, 19. ¿Qué nos dice el Salmo 145, 18, 19? Cercano está Jehová a todos los que lo invocan. Mire, que cercano está a todos los que lo invocan. Es como, recuerdo las palabras de mi maestro, donde él decía que nosotros tenemos que rogar, pero de verdad, con lágrimas, debemos de pedirle de corazón. Entonces vamos a encontrar algo interesante que va a cumplir nuestro deseo, pero hay que pedirle, hay que suplicarle de corazón, porque si vemos en Eclesiástico, dice lo siguiente en el capítulo 2, vamos a esclarecer lo que estamos mencionando. Dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 11, 12. Recuerden lo sucedido a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y fue defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y quedó abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Porque el Señor es compasivo, misericordioso, perdona los pecados y salva en el día de la angustia. Pero pobre de los corazones débiles y de las manos flojas y del pecador que procede con engaño, pobre del corazón descuidado que no tiene confianza, por eso no será protegido. Y pobre de ustedes que han perdido la paciencia, pobre de ustedes que han perdido la paciencia. Entonces vemos acá hermosos ejemplos de nuestros antepasados para nosotros buscar que poner más esa confianza, como dice el salmista David, cercanos a Jehová a los que lo invocan de veras, no de mentiritas, no de labios, o como dice el profeta Jeremías, este pueblo me honra de labios, pero su corazón lejos está de mí. O sea, no hay una sinceridad. Hacemos una oración que en otras palabras podemos decir mucha hipocresía. Entonces lo que Dios quiere es de verdad, que le pidas de verdad, con lágrimas, de lo más hondo de tu corazón, pídele y vas a ver que tú vas a cumplir con tu deseo. Vemos el ejemplo estamos viendo de Salomón, estamos viendo de Ana, y cuántos personajes más. Entonces, acá, queridos amigos, tenemos que hacer ese trabajo. Y Él está cerca, bien cerca, a aquellos que lo invocan, pero de veras. Así como vemos en el caso de Pedro, como ejemplo tenemos siempre a Pedro, que estaba caminando sobre las aguas, se vino una ola gigante, el hombre le entró
un pavor, le entró la duda y se empezó a hundir. Pero que en ese momento su desesperación que estaba ahogando, y dijo, Señor, sálvame. Y Jesús le dio la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si él hubiera seguido firme, hubiera seguido caminando, normal, hubiera dejado la barca caminando, pero le entró la duda. Pero ese es un ejemplo que nos da que en el momento de la angustia se nos cruza de todo, porque es el momento hasta uno se olvida de todo, el momento desesperante de algún peligro. Entonces, pero el momento crucial, entonces cuando Dios nos da, nos auxilia. ¿Ah? Tenemos el ejemplo de Pedro, lo auxilió, no dejó que perezca pues ahogado. Entonces, por eso dice la Escritura, cercano está Jehová a los que le invocan, pero aquellos que le invocan, pero de veras, no de mentiritas. Y va a cumplir su deseo. De los que le temen, quiere decir, no significa tener miedo a Dios, sino de los que lo respetan a Dios. Entonces, Él va a oír el clamor de ellos y los va a salvar. Escuche el clamor. Es como decía nuestro maestro, es como una criatura cuando un bebé llora, grita, desespera hasta que le den su teta, le den su biberón, le den su teta. Una vez que le dieron su teta se tranquilizó. Pero vamos que la madre se desespera, no sabe qué hacer porque la criatura empieza a llorar desesperadamente. Y la madre también termina estresada, no sabe qué hacer. Y como tiene hambre, le da su teta y listo, la criatura tranquila. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, por eso decía nuestro Señor Jesucristo, aquel que toca la puerta será abierto, aquel que busca va a encontrar. Así como este hombre, pero tenemos que ser constantes, así como este hombre vino de muy lejos, dice Lucas, vino de muy lejos a su amigo a la medianoche, y él, el que estaba en casa, no tenía nada que ponerle delante, el hombre que venía muriéndose de hambre, que se fue a su vecino a tocarle la puerta, le dijo, vecino, préstame 3 panes, no tengo que ponerle delante a mi amigo que ha venido de tan lejos. Y el que estaba en la cama le dice, no me molestes, déjame en paz, mis hijos y yo estamos durmiendo, no me molestes. ¿Pero qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo dice, este hombre se va a levantar a darse no solamente 3 panes, le da más. ¿Pero con qué fin? Para que no le siga tocando la puerta. Toque, 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 toque. Mejor, toma los panes y vete, déjame descansar, ¿no? Entonces, algo similar, Dios es con nosotros, hay que estar, pues, constantes, o como esta viuda, que había un juez injusto en un pueblo, siempre iba, Señor juez, hágame justicia con mi enemigo, hágame justicia con mi enemigo, pero tanto es la cargosidad de esta mujer que iba siempre, todos los días, hágame justicia con mi enemigo, siendo un juez injusto, dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer para que no siga molestando, le hizo juicio, entonces esa es la forma de que nosotros tenemos que estar siempre, tenemos que rogar, suplicarle cargosamente hasta conseguir, pero con un corazón sincero, no simplemente por hablar, ¿no? como dice en Ezequiel, de labios. No, Dios quiere de un corazón sincero, que entre hasta lo más profundo. No necesita pues largas oraciones, basta 3, 4 palabras firmes y listo, se acabó. Entonces, vemos ahí, porque este es un pueblo donde hay un Dios verdadero, un Dios que va a cumplir el deseo, como decía Dios, así como Moisés le dijo al pueblo, al pueblo, antes de ir, como usted dice, Deuteronomio 4:7, qué gente grande que tenga dioses cercanos así. Cuando lo está Jehová, nuestro Dios, con todo en cuanto nosotros le pedimos, ¿qué Dios es tan cercano? ¿Qué? Porque en ese tiempo pues adoraban diferentes dioses, a Baal, a Astarot, etcétera, etcétera, adoraban. O con los egipcios tenían muchos dioses. Pero le digo, ¿pero qué dioses hay de otros pueblos como el Dios que nosotros tenemos, que está tan cerca, que cuando le pedimos, ya encontramos una respuesta? ¿Qué dioses hay? En caso de él, le clamaba y había una respuesta. Le clamaba, había una respuesta. Si iba ante el tabernáculo, empezaba a rogar, a suplicar. Por ejemplo, un ejemplo nada más para una idea.
cuando el pueblo lo quiso matar a pedradas, por ejemplo. Él se fue ante el tabernáculo y dice, Señor, ¿qué hago? El pueblo se muere de sed, los niños, los ancianos, los animales, ¿qué hago? ¿Qué cosa le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Ahí mire, esta es la respuesta. ¿Quién tiene, acá tenemos un báculo. Muy bien. ¿Ves esa roca al frente tuyo? Tremenda roca que se gusta, entren ustedes en YouTube, van a encontrar tremenda roca partida en dos. Tremenda roca, más o menos una casa de 3 pisos. Anda, toca esa roca y le va a dar agua al pueblo. Imagínense. Está pidiendo y está dando respuesta. Por eso él dijo, ¿qué gente grande hay que tenga dioses cercanos así? ¿Quién? Como así como Jehová está con nosotros, tan cercano, que cuando le pedimos, ya da la respuesta. Pero vamos a la forma como pedirlo. ¿Ah? Tenemos otro ejemplo del profeta Daniel, por ejemplo, también, cuando el pueblo fue castigado por dedicarse a la idolatría. Estamos en el pueblo judío. Se dedicaron a la idolatría, inclusive uno de los reyes presentaron un holocausto a su hijo primogénito. ¿Hasta dónde? Porque esta locura que cuando Dios lo castiga, lo manda por 70 años a Babilonia para que vayan a servirlo al rey de Babilonia. Por 70 años lo mandó allá. Entonces el profeta Daniel empezó a rogar, Señor, a veces no entendía por qué tantos problemas. Se fue a suplicarle todo. Y luego ya, en la súplica hizo las rogativas, lloraba, gritaba. ¿Por qué? Hasta que ya lo empezó a demostrar, lo envió pues a un ángel llamado Gabriel y le empezó a darle las fechas, le mostró el futuro. Por eso, cuán importante es nosotros suplicarle, pero de verdad, porque lo que estoy mencionando está en Daniel 9, capítulo 9, lean ustedes como historia para que se den otro ejemplo. Hay muchos ejemplos de nuestros ancestros. Tenemos el ejemplo de Jacob. Tenemos el ejemplo de Jacob con Esaú. Tenemos otro ejemplo más. Cuando le empezó a rogar, porque Dios le dijo, vas a regresar de nuevo a la tierra de tus padres, porque él estaba en otro lugar. Había tenido ya sus 2 esposas, tenía sus hijos, ya. Entonces le dice, regresa ahora. Y él sabía pues lo que había pasado con su hermano Esaú. Él sabía muy bien de que por un plato de lenteja le quitó su primogenitura, porque su hermano cuenta la historia en Yaser Jacer, o en el libro del derecho, de que Esaú, como tenía problemas con el rey Nimrod, como era cazador y él también era cazador, un pequeño descuido donde estaban cazando, Saúl lo mató al rey de Babilonia. Y él vino, pues los otros, su seguridad, empezaron a perseguirlo. Y él se escapó y, bueno, ya ves así que llegó a su destino, cansado, lleno de sed, de hambre. Y en eso le encontró a su hermano, pues había preparado lentejas. Y le dijo que le invitase pues lentejas para comer y recuperar las fuerzas, porque ya pues imagínense, le iban a matar. Y él dijo, muy bien, pero si tú me das tu primogenitura, entonces yo te voy a dar este plato de lentejas. Y lo vende por un plato de lentejas, imagínense. El otro también, pues, vamos a la forma como lo hace, ¿no? Entonces, aparte de eso, también le quitó la bendición, etc. Todos sabemos la historia. Pero viene un punto acá, le dice, regresa. Entonces él manda a sus siervos para que vayan a avisarle a su hermano que va a regresar. En lo que estoy mencionando pues está en Génesis 32, capítulo 33, ahí está la historia. Entonces él regresa, vienen sus siervos y le dice, ahí viene tu hermano con 400 hombres armados hasta los dientes. Imagínense. Entonces, él sabía dentro de su conciencia qué es lo que había hecho con su hermano, y su hermano le prometió, muere mi padre y mueres tú. Por eso es que la mamá de Jacob lo envió pues ante su hermano para que no, que como toda madre, pero quería que se maten los hermanos.
cosa que hasta el día de hoy hay problemas. Bueno, son historias, ¿no? Que estamos mencionando lo que pasó y sigue pasando hasta ahora, ¿no? Entonces vemos, regresa con 400 hombres, él empieza, digamos, para no perecer, le mandó pues, por grupos, la primera comisión, una cantidad de animales con sus siervos, la segunda, el tercer grupo, tres grupos hizo. Y le dijo con una consigna, si le pregunta a Esaú, le previene con 400 hombres, y le pregunta, ¿quiénes son ustedes? Le van a decir, nosotros somos los servidores de Jacob. Y estos animales son para su siervo, son para su señor Esaú. Y así se encontró con el primer grupo y le dijo, ¿quiénes son ustedes? Somos los siervos de Jacob. Y estos animales son para su señor Esaú. Y así con los tres grupos. Y cuando ya está cerca para llegar a él, imagínense, ¿qué hizo Jacob? Jacob sabía, temblando de miedo, temblando, porque sabía que lo iba a matar. Estaba desarmado, no tenía nada. Solamente sus esposas, sus hijos y sus siervos, pensando que le iban a matar. ¿Qué hizo? Verlo de lejos, se humilló, dice, 7 veces se arrodilló el hombre y puso su frente hasta tocar la tierra. Hasta tocar la tierra se puso ahí. Y ya me imagínese, desesperado, a llorar, a rogar a Dios que no le pase nada. Porque en ese tiempo, pues no como ahora, pues hay los derechos humanos, ahí no había nada. Te voy a matar, te tenía que cumplirse. Entonces, fíjese, 7 veces se humilló, imagínense, 7 veces. Y cuando ya se encuentran, vienen, se abrazan, etcétera, etcétera. Y él dice, y estos animales serán para ti, pero no, yo tengo, ¿por qué no? Yo temía por mi muerte que tú me ibas a matar, pero como me has perdonado. Sí. Por eso vemos acá la humillación, cómo es, se humilló, le pidió a Dios por lo que lo protegiera de lo que su hermano le iba a matar, y a toda su familia. Entonces, ¿cómo es los puntos que tenemos que ver, que nosotros tenemos que suplicar, agradecerle a Dios? Tenemos que nosotros rogarle de todo corazón y se va a cumplir con nuestro deseo. Por algo dice en 1 Juan 3:22 que cualquier cosa que le pidamos a Dios, cualquier cosa que pediremos a Dios, le vamos a recibir. Uno, porque guardamos su mandamiento, porque tratamos de ordenar nuestra vida. 2, porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es otro punto más para esclarecer cómo se agrada a Dios. Pero vamos al término generalizado. Como empezamos a ordenar nuestra vida, le pedimos de todo corazón, va a cumplir con nuestro deseo. Va a cumplir. Pero ¿qué pasaría, amigos? ¿Qué pasaría si no ordenamos nuestros pasos y buscamos que traicionarlo a Dios con otros dioses? ¿Ustedes creen que Dios lo va a escuchar? Ahí está el punto. Como dijo nuestro maestro, ahí está el té. Dice Jeremías 7:16, mejor vamos a leerlo, según la Escritura, para no estar pensando doble. 7:16, vamos a leerlo. Ve pues, dice, tú pues, dice el profeta, Dios el profeta Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Imagínense. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Procárame ellos a ira, dice Jehová, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros. Fíjese que antes de agradecerle a Dios, antes de acercarse, lo reemplazaron. Tanto era la confusión en esos días. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la diosa del cielo, ¿quién era la diosa del cielo?
Porque dice que, vuelvo a repetir, los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a celos, a ira, a amargura. Fíjese hasta dónde Dios no va a escuchar. Si lo ponemos a celos a Dios con otro Dios que no es Dios, téngalo por seguro que no nos va a escuchar. Eso sí. Por ejemplo, la reina del cielo antiguamente era pues la diosa Astarte o Astarot. Era pues asociada con la fertilidad, el amor, la guerra. Entonces, antes de suplicar a Dios para que haya mayor fertilidad, tanto en la producción como en los animales, en las personas, no, se iban a presentar, como dice acá, hacían tortas, ofrendas para la diosa Astarot, que en Babilonia le llamaban Ishtar. Entonces, fíjese, por eso que Dios se amargó y lo mandó pues a Babilonia para que ahí sirvan a su Dios, vayan como idólatras allá ustedes, me paran sacando la vuelta, vayan por allá. Entonces, eso no es que sea Dios malo, sino uno mismo busca su propio mal. Dios no es malo. Muchos dicen, Dios es muy severo, muy amargo. No, no, no. Quiere lo mejor para nosotros. Nosotros cavamos nuestra propia tumba. Eso es. ¿Acaso Dios castiga? No, nosotros mismos nos castigamos por nuestra propia perversidad. Por eso dice el salmista David 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si miramos a la iniquidad, Dios no nos escucha. Por eso digo, el salmista David dijo, si hubiera mirado la iniquidad, Dios no me escuchará. Pero cuando no he mirado la iniquidad, Dios me escucha. Y existe mucho reconocimiento de nuestros errores. Así como yo le digo a este joven, cuando Jesús le devolvió la vista, porque era ciego de nacimiento, cuando le decían, ¿quién te ha devuelto la vista? Jesús, ¿cómo es posible que un pecador te haya devuelto la vista? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal escándalo? Pero él dijo, en San Juan 9:31, y sabemos que Dios dijo, si es ciego, si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que me devolvió la vista. Y nosotros todos sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este le escucha. Ahí está. Entonces, por ahora, queridos amigos, porque el tiempo también es apremiante, por ahora hemos hablado solamente de la oración y la súplica. Después estaremos hablando sobre la posición que tenemos que emplear. Mientras tanto, amigos, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permedina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más aliento la palabra de Dios.